La historia de Zaqueo, un viaje de transformación y perdón. En Jericó, una ciudad próspera de la época, vivía un hombre llamado Zaqueo. No era un hombre cualquiera, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Esta posición le daba gran influencia, pero también lo hacía profundamente impopular entre sus compatriotas. En ese tiempo Judea estaba bajo dominio romano, y los recaudadores de impuestos, como Zaqueo, eran vistos como agentes de opresión, trabajando para los invasores romanos. Tómate un momento para activar la campanita y compartir este contenido, me ayudas mucho. Gracias por suscribirte. Los recaudadores de impuestos no solo eran odiados por llevarse el dinero del pueblo para Roma, muchos de ellos se enriquecían exigiendo cantidades adicionales. Cobraban mucho más de lo debido y se quedaban con la diferencia. Zaqueo, como jefe de estos recaudadores, había amasado una gran fortuna de esta manera. Su riqueza, aunque considerable, estaba teñida de desprecio y resentimiento. Era visto como un traidor, un hombre corrupto que se beneficiaba del sufrimiento de sus propios compatriotas. A pesar de su posición y bienes, Zaqueo probablemente vivía en un aislamiento social, consciente del rechazo que provocaba su mera presencia. El día en que Jesús pasa por Jericó. Un día la noticia se extendió por toda la ciudad: Jesús de Nazaret, el profeta y sanador de quien se hablaba en toda Judea, llegaba a Jericó. Para los habitantes era un acontecimiento importante. Jesús era conocido por sus milagros, sus enseñanzas impactantes y su compasión por los pobres y marginados. Las multitudes acudían de todas partes para verlo y escucharlo. Zaqueo, a pesar de su estatus de paria, sintió una extraña curiosidad por ver a Jesús. Quizás había escuchado historias de sus milagros o tal vez buscaba consuelo, una paz interior que su riqueza no le daba. Sin embargo, Zaqueo era un hombre de baja estatura, y con la multitud rodeando a Jesús, le resultaba imposible verlo. Impulsado por su deseo de conocer a este hombre del que todos hablaban, tomó una decisión poco habitual para alguien de su posición. Un acto de curiosidad y humildad. Decidido a superar su estatura y a poder ver a Jesús, Zaqueo se apartó de la multitud y subió a un sicómoro, un árbol de ramas gruesas. Para un hombre rico e influyente, esta acción era sorprendente. Subirse a un árbol era un acto infantil, casi indigno para un adulto, y aún más para alguien de su estatus social. Pero Zaqueo parecía no preocuparse por el ridículo de la situación, su deseo de ver a Jesús superaba su orgullo. Desde esta posición inusual, observó a Jesús avanzar por la calle. Quizás esperaba permanecer invisible, sin querer llamar la atención. Pero en el momento en que Jesús llegó al árbol, levantó la vista y miró directamente a Zaqueo. La multitud, curiosa e intrigada, se quedó en silencio. La compasión de Jesús hacia Zaqueo. La historia del encuentro de Jesús con Zaqueo es conmovedora y se encuentra en el Evangelio de Lucas, Lucas 19, 1-10. Ilustra el poder de la compasión y la aceptación, y cómo una simple reunión puede provocar una profunda transformación. Desafortunadamente, los evangelios no brindan muchos detalles sobre la vida personal de Zaqueo fuera de este encuentro con Jesús. Las escrituras no mencionan a sus padres, su infancia ni posibles lazos familiares. No sabemos nada sobre su juventud, su educación, ni las razones que lo llevaron a convertirse en recaudador de impuestos. En el Evangelio de Lucas, Zaqueo aparece únicamente como un hombre rico y jefe de los recaudadores de impuestos en Jericó. Debido a esta profesión, es odiado y marginado por la sociedad judía de su época, y eso es casi todo lo que sabemos de él. La Biblia se enfoca principalmente en su encuentro con Jesús y el cambio de corazón que experimenta gracias a esa interacción, dejando de lado los detalles de su vida personal. Es posible, debido a su rol, que Zaqueo haya tenido cierta educación en matemáticas o administración para gestionar bien las finanzas y los impuestos, aunque esto es solo una suposición. Su historia es impactante sobre todo por su transformación espiritual, más que por detalles biográficos. Fuera de la Biblia, no existen tradiciones ni escritos apócrifos conocidos que desarrollen más su historia o familia. Zaqueo, por lo tanto, sigue siendo un personaje misterioso del que conocemos sobre todo su camino de redención, lo que lo convierte en un símbolo de cambio y arrepentimiento en las enseñanzas cristianas. Un hombre odiado en busca de Jesús. Zaqueo es recaudador de impuestos para el Imperio Romano en la ciudad de Jericó. En esa época los recaudadores de impuestos eran a menudo odiados por su propio pueblo, pues trabajaban para el ocupante romano y eran vistos como traidores.
Además, muchos de ellos exigían fondos adicionales para enriquecerse, explotando a los habitantes ya empobrecidos. Zaqueo era rico, pero esa riqueza se asociaba con la corrupción y la injusticia en el contexto de su profesión. La curiosidad de Zaqueo: un día Jesús llega a Jericó, y una gran multitud se agolpa para verlo. La reputación de Jesús lo precede, es un sanador, un predicador, y atrae a las multitudes con sus palabras de sabiduría y sus milagros. Zaqueo, a pesar de su posición social, siente curiosidad y desea ver a Jesús. Sin embargo, es de baja estatura y no puede ver por encima de la multitud. Un gesto de humildad y decisión. Determinadamente Zaqueo sube a un sicómoro, un árbol de ramas amplias, para ver mejor a Jesús. Este acto es sorprendente para un hombre de su posición, ya que subirse a un árbol es un comportamiento poco digno e inusual para alguien rico y respetado, aunque poco querido. Este gesto muestra la humildad y la sincera curiosidad de Zaqueo. Al pasar cerca del árbol, Jesús levanta la mirada y ve a Zaqueo. En lugar de ignorarlo o condenarlo por su reputación de recaudador de impuestos, Jesús lo llama por su nombre y le dice: Zaqueo, baja pronto, hoy necesito quedarme en tu casa. Esta invitación sorprende a la multitud, pues para ellos, Zaqueo es un pecador indigno de recibir la visita de Jesús. La acogida de Zaqueo y su transformación. Conmovido por esta atención y aceptación inesperada, Zaqueo baja rápidamente del árbol y recibe a Jesús en su casa con alegría. Este encuentro cambia profundamente a Zaqueo. En presencia de Jesús, reconoce sus errores y decide arrepentirse. Declara ante todos: Señor, aquí y ahora doy a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Esta declaración muestra un verdadero deseo de justicia y reparación. Jesús, al ver el sincero arrepentimiento de Zaqueo, declara: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con estas palabras, Jesús reafirma que incluso aquellos a quienes la sociedad considera perdidos o indignos pueden encontrar una segunda oportunidad y un nuevo comienzo. La lección de esta historia: el encuentro entre Jesús y Zaqueo muestra que el perdón y la transformación son posibles, incluso para aquellos que son marginados o despreciados por la sociedad. Jesús no condena a Zaqueo, al contrario, lo recibe con benevolencia, y es esa compasión la que impulsa a Zaqueo a cambiar su vida. La historia ilustra que el amor y la aceptación pueden traer cambios profundos en las personas, sin importar su pasado. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta declaración resume toda su misión en la tierra. Jesús no vino solo para los justos e irreprochables, sino para aquellos que estaban perdidos, que necesitaban perdón y una nueva oportunidad. Zaqueo encarnaba esta misión de Jesús. Era un hombre perdido, pero su corazón encontró el camino de la salvación. El significado simbólico de la historia. La historia de Zaqueo es un poderoso recordatorio de que la misericordia y el perdón están al alcance de todos. Nos muestra que sin importar los errores pasados, el camino hacia la redención siempre está abierto para aquellos que desean sinceramente cambiar. Zaqueo, antes despreciado, se convierte en un símbolo de transformación. Con su ejemplo demuestra que incluso aquellos a quienes la sociedad considera indignos pueden hallar gracia y empezar una nueva vida. Además, la historia de Zaqueo ilustra la importancia de la justicia social. Su compromiso de devolver mucho más de lo que había tomado muestra que el arrepentimiento no es solo espiritual, sino que viene acompañado de acciones concretas para reparar el daño. No es solo un retorno a Dios, sino también una forma de restablecer el equilibrio y de devolver a los más necesitados. Así, Zaqueo pasa de ser un recaudador de impuestos corrupto a un modelo de generosidad y justicia. Su historia nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en integridad, compasión y el deseo de servir a los demás. Nos recuerda que cada persona, incluso la más despreciada, puede convertirse en un ejemplo de fe y bondad. Predicó Zaqueo la palabra de Jesús. La Biblia no nos dice si Zaqueo predicó la palabra de Jesús después de su encuentro con él. El Evangelio de Lucas se enfoca principalmente en el cambio de corazón de Zaqueo y su compromiso de reparar sus errores al redistribuir sus riquezas a los pobres y al reembolsar a quienes había defraudado. Su historia termina ahí, sin indicar si se convirtió en un discípulo activo o si se unió a los apóstoles para predicar.
Sin embargo, podemos imaginar que su vida fue profundamente transformada. Después de una experiencia tan intensa de redención y perdón, es probable que Zaqueo haya compartido su historia y su testimonio con quienes lo rodeaban. Su sincero compromiso de hacer el bien y de cambiar de vida demuestra una fe real que pudo haberlo motivado a compartir el amor y la misericordia de Dios con otros. Aunque no se le menciona entre los discípulos activos, es plausible que su testimonio haya tenido un impacto en quienes lo conocían. Su transformación personal es en sí misma una forma de predicación, mostrando a otros que la salvación es posible, incluso para aquellos que son marginados o despreciados.